Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Ok, damos gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más por un día más de vida que nos regala, ¿verdad? Ya día viernes llegando a fin de la semana. Ok, vamos a estar viendo el día de hoy lo referente, ¿verdad? Siempre al proceso para legalizar una empresa. ¿Verdad? Y vamos a estar hablando sobre la prevención que se tiene que tener en relación al lavado de dinero y a la parte del financiamiento de los activos. ¿Verdad? Vamos a decir acá que es importante para que algunas personas que son comerciantes, tanto individuales o sociales, es necesario que den cumplimiento a la ley que existe contra lo que es el lavado de dinero y de activos. Sus reglamentos e instructivos emitidos por la Unidad de Investigación Financiera, ¿verdad? De la Fiscalía General de la República, la cual surge con el objeto de dar seguimiento a todos aquellos delitos relacionados a la parte del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, nos dice acá, ¿verdad? Que la unidad de investigación financiera es la que se encarga de estar, ¿verdad? Velando por lo referente al lavado de dinero y a los activos. Dicha ley es aplicable a cualquier persona, ya sea esta de tipo natural o jurídica, ¿verdad? Aunque nos dice que aunque tenga personalidad jurídica y no esté constituida legalmente. De igual manera, esta ley es aplicable, ¿verdad? Tenemos que quienes deberán presentar la información que les requiera la unidad de investigación financiera que permita demostrar el origen lícito de cualquier transacción que se realice, ¿verdad? Entonces es parte de las obligaciones de toda aquella persona natural o jurídica, pues presentar en su momento toda aquella información que se le esté requiriendo. En el artículo número 2 de la ley contra el lavado de dinero y de activo, ¿verdad? Nos dice que toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea nacional o de tipo extranjera, que integre una institución acá en el país o un grupo conglomerado financiero supervisado y regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿no? También a las microfinancieras, cajas de crédito e intermediarias financieras no bancarias, los importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos o usados. También todas aquellas sociedades emisoras de tarjetas de crédito, ¿no? Coemisores y grupos relacionados. La persona natural y jurídica que realicen transferencias sistemáticas o ya sea sustanciales de fondos, incluida en las casas de empeño y que demás que otorgan préstamos.
los casinos y casas de juego también, ¿verdad? Los comercializadores de metales y piedras preciosas, las empresas e intermediarios de bienes raíces, las agencias de viajes, las empresas de transporte aéreo y terrestre y marino, las personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas y remesas, las empresas constructoras, empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadoras, ¿verdad?, de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares. También tenemos a las empresas hoteleras, los partidos políticos, los proveedores de servicios societarios y fideicomisos, las organizaciones no gubernamentales, los inversionistas nacionales e internacionales, las droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias. También las asociaciones, consorcios y gremios empresariales, ¿verdad? Y cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles, ¿verdad? Todo ello, pues, están incluidas en este artículo. ¿Cuáles son aquellas obligaciones que se deben de cumplir? Dependiendo, ¿verdad? Si el rubro de negocio se encuentra dentro de alguno de los listados que se mencionaron, que cumpla con lo establecido en la ley, únicamente está exento de nombrar y tener un oficial de cumplimiento. No se le revela, ¿verdad?, el cumplimiento de las obligaciones que son, entre otras, reportar aquellas diligencias u operaciones financieras sospechosas. Es parte de la obligación, ¿verdad?, que superen el umbral que más adelante pues se va a estar detallando. Y las otras responsabilidades que la ley establezca, tanto el reglamento de la misma, así como el instructivo que proporciona pues la unidad de investigación financiera. Algunas de las obligaciones que se tienen que realizar son primeramente informar, ¿verdad?, a la unidad de investigación financiera de una forma escrita o por cualquier medio electrónico en el plazo máximo de 5 días hábiles. Cualquier operación o transacción de efectivo, fuere ya de una manera individual o múltiple, independientemente de que se considere sospechoso o no, ¿verdad?, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de un mes exceda los $10,000 americanos, ¿verdad?, o su equivalente en cualquier moneda extranjera. Es una de las obligaciones que se tiene que realizar, ¿verdad? Si hay algún cliente o una persona que en un mismo día, ¿verdad?, o en un mes está realizando un depósito o una transacción que exceda a los $10,000, es una obligación informar a la unidad de investigación financiera. El plazo para remitir la información se cuenta a partir del día siguiente de realizada la operación o transacción. Igual responsabilidad tendrá si se trata de operaciones financieras que se efectúen por cualquier otro medio, ¿verdad?, si esta fuere superior a $25,000, ¿verdad?, o siempre cualquier equivalente en la parte de la moneda extranjera. También es obligación, ¿verdad?, los reportes de operaciones sospechosas deberán ser remitidos a la unidad de investigación financiera en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir
del momento en que, de acuerdo al análisis que se haya realizado, exista suficientes elementos, ¿verdad?, de juicio para que sean estas consideradas irregulares, inconsistentes o que no guarden relación con el tipo de actividad económica del cliente. ¿verdad? Entonces, si se identifica, ¿verdad?, alguna actividad que sea sospechosa y que no tenga nada que ver, ¿verdad?, ese ingreso relacionado a la actividad que desempeña el cliente, pues también se debe de informar. El análisis deberá hacerse a más tardar dentro de 15 días hábiles, ¿verdad? Prorrogables una sola vez por igual periodo, ¿verdad? Es decir, que tienen 15 días adicionales para poder reportar, ¿verdad?, la anomalía que puedan estar identificando. Previa solicitud siempre a la unidad de investigación financiera. El monto, pues, de las operaciones o transacciones es irrelevante para los efectos del artículo, ¿verdad?, relacionado a la ley. También es una obligación reportar, ¿verdad?, tentativa de operaciones sospechosas. La unidad de investigación financiera, pues, emitirá lo que es un formulario para reportar ese tipo de operación. Ella es la que proporciona ese formulario. También se estará obligado a enviar un reporte de operación sospechosa cuando existan motivos razonables para considerar que el dinero o los activos, ¿verdad?, relacionados podrían ser utilizados para actos terroristas o organizaciones terroristas, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Es otra obligación de que si se está ante un momento así, ¿verdad?, sospechoso, todos estos motivos o actos pues tienen que ser reportados. Se debe establecer una política interna de debida diligencia para la identificación de aquellos usuarios o clientes, la cual debe de establecer una política interna fehaciente y con intensificada diligencia para lo que es la identificación, ¿verdad?, de aquellas personas expuestas políticamente, sean estas nacionales o extranjeras, así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica en cuyo nombre actúe, requiriendo a sus clientes información actualizada y complementaria sobre dicha condición. Es decir, lo que son las instituciones financieras, cuando las personas, ¿verdad?, o los clientes tienen su cuenta bancaria, normalmente se llena un formulario de cuánto van a ser los depósitos mensuales que estaría realizando y también de dónde, ¿verdad?, va a provenir ese dinero. Entonces, esa información el banco igual, ¿verdad?, tiene su base de datos y la está actualizando. De igual forma, tienen cierto límite en el cual las personas pueden realizar, ¿verdad?, los depósitos correspondientes. Y eso, si ustedes han visitado los bancos, pueden ver que ahí está la información en la cual se les hace ver a los clientes el límite y los requisitos que tiene que presentar si hace un depósito pues mayor a la cantidad que se establece. Si es así, pues deben de llevar los comprobantes suficientes para hacer ver, ¿verdad?, que el dinero es lícito. También identificar
fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran los servicios, ¿verdad? Así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica en cuyo nombre están actuando. También se debe de activar y conservar la documentación de las operaciones por un plazo de 5 años, ¿verdad? O sea, es parte de las obligaciones que se tiene que tener. Esa documentación no puede ser desechada, sino hasta un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de la finalización de cada operación. Por igual plazo deberán archivar y conservar datos de identificación, archivos de cuentas y correspondencia comercial de sus clientes a partir de la terminación de una cuenta o relación comercial. La información sobre el cliente y las transacciones que éste realiza, pues deberá estar disponible cuando lo requieran las autoridades competentes en debida forma, ¿verdad? Es decir, las instituciones no se pueden negar a brindar esa información cuando ya sea la fiscalía, ¿verdad? U otra autoridad así lo requiera. En caso que se tenga empleados, capacitarlos, ¿verdad? Se le debe dar una capacitación sobre cuáles son los procesos o las técnicas en relación al lavado de dinero y de activos, a fin de que estos puedan identificar situaciones anormales o sospechosas que puedan estarse dando en la institución. Debe de mantener un plan anual de capacitación en lo referente al lavado de dinero. También se debe establecer mecanismos de auditoría interna para de esta manera verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley contra el lavado de dinero. Adoptar bajo los términos previstos en la ley contra el lavado de dinero y de activos y su reglamento, políticas, reglas y mecanismos de conducta que observarán sus administradores, funcionarios y empleados consistentes, ¿verdad? ¿En qué? En conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan los clientes, su magnitud, frecuencia, características básicas de las transacciones en que se involucran cotidianamente y en particular la de quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista o ya sea a plazo. Las cuentas de ahorro de igual forma, ¿verdad? Entrega de bienes, el encargado de la parte de los fiduciarios o los que depositan en cajas de seguridad, entre otros. Los clientes requerimiento deberán proporcionar cualquier tipo de documentación financiera, contable, tributaria que sea representativa de la propiedad, ¿verdad? O la posesión o tenencia de los bienes muebles e inmuebles. Tiene que haber la constancia de sueldo o ingresos que justifiquen la procedencia y el propósito de cada operación, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que los bancos, pues, si se hace un depósito de una cantidad mayor, tienen que requerir, ¿verdad? Aparte del DUI o del documento de identificación, otros documentos para poder amparar la transacción. En caso que el cliente no proporcione la información o documentación que les requiera, puede dar por terminada las relaciones contractuales contra su cliente, debiendo informar siempre a lo que es la unidad de investigación financiera. Es decir, las instituciones pueden dar por finalizado el contrato o la relación que se tenga con el cliente si éste no presentara los documentos requeridos, ¿verdad? Para amparar los depósitos que esté realizando, ¿verdad? O los activos.
establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de los clientes guarden relación con su actividad económica y reportar a la unidad de investigación financiera cualquier información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía o característica no guarden relación con la actividad económica de los clientes, ¿verdad? O sobre aquellas transacciones que por los montos involucrados, por su número o complejidad, ¿verdad? Características o circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las transacciones del mismo género y que por ello pudiera concluirse razonablemente que se podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas. Por ejemplo, imagínense que un cliente, ¿verdad? Que normalmente al mes deposite $100 a su cuenta y que de repente llegue que va a depositar $10,000, entonces ahí hay una anomalía, ¿verdad? Y es donde las instituciones pues están en la obligación de realizar el análisis correspondiente de dónde es que proviene este dinero. Y se realiza lo que es el proceso de la política interna que tenga cada institución, ¿verdad? En el cual muchas veces pues requieren hasta documentación ya de la parte legal, ¿verdad? Ya con un abogado que les extienda tal vez la procedencia de ese dinero, ¿verdad? Normalmente se da con las remesas que realizan, ¿verdad? O una compra de una vivienda, que probablemente una persona que esté en Estados Unidos envíe la cantidad que $30,000, $40,000 para comprar una vivienda, está en efectivo, entonces esas transacciones deben de ir, pero sumamente justificadas, ¿no? Ya sea por parte de la persona que esté depositando o que esté comprando el inmueble. También se debe de mantener registros nominativos de sus usuarios y no debe de mantener registros anónimos o con nombres incorrectos o ficticios. Es decir, toda la parte, ¿verdad?, de la identificación o los nombres que deben de tener registrados son los que aparecen en un documento, ¿verdad?, que sea pues de carácter legal, como el DUI, ¿no? O también la licencia, muchas veces también es considerada un documento legal. No así el NIP, ¿verdad? Porque un documento tiene que llevar también la fotografía. Se debe de mantener por un periodo no menor de 15 años los registros necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que permitan responder con prontitud a las solicitudes de información de los organismos de fiscalización o supervisión correspondiente de la Fiscalía General de la República y los tribunales competentes, ¿verdad?, en relación con el delito de lavado de dinero y de activos. Tales registros servirán para reconstruir cada transacción a fin de proporcionar, de ser necesario, pruebas de conducta delictiva, ¿verdad? Muchas veces esta parte, ¿verdad?, en relación a los políticos que al principio, ¿verdad?, tienen que hacer lo que es la declaración de sus activos, ¿verdad?, por la parte que se da del enriquecimiento ilícito también, ¿verdad? Se debe de contar con un código de ética, ¿no? Esto con el objeto de velar por la conservación de la más elevada calidad moral de los empleados y directivos. Ahí vamos a ver más adelante parte de esto. El presidente y vicepresidente de la República, los diputados,
los designados a la presidencia, los ministros y viceministros de Estado, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cámaras de segunda instancia, el presidente y magistrado de la Corte de Cuenta de la República, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos, el presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, los representantes diplomáticos, los jueces de primera instancia, los gobernadores departamentales, es decir, los alcaldes y todos los jueces de paz, toda otra persona que desempeñe una función pública y toda otra persona definida como funcionario público, ¿verdad? De acuerdo al artículo 236 y 239 de la Constitución de la República de El Salvador y los literales correspondientes del artículo número 2 y artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Lo que les explicaba anteriormente. Debe de llevar el control de las cantidades de dinero que sobrepasen los montos descritos en el apartado anterior de las transacciones que realicen sus clientes y usuarios. Para llevar el control indicado, puede llevarlo en un sistema en forma automatizada, los datos pertinentes para identificar a los clientes o también utilizar los formularios elaborados por la Unidad de Investigación Financiera, el cual pues ellos lo van a emitir, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Vamos a ver los requisitos que se deben de cumplir. Primero, lo referente a la identificación de la persona que realiza físicamente la transacción, anotando todo su nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, domicilio y residencia, cuál es la profesión u oficio, ¿verdad?, del cliente, el estado familiar, documento de identidad presentados, ya sea el DUI o también cualquier otro documento que sea de carácter legal. Otro requisito es lo referente a la identificación de la persona a cuyo nombre se le realiza la transacción, expresándose los datos indicados en el literal anterior, ¿verdad? De igual manera, se debe de tomar en cuenta todos los aspectos, ¿verdad? El nombre completo, la fecha de nacimiento, nacionalidad de la persona a la cual pues se le va a hacer el respectivo depósito o transacción. Tenemos otra característica que es la identificación de la persona beneficiaria o destinataria de la transacción, si la hubiere, la cual contendrá similar información a lo antes mencionado. El tipo de transacción de que se trate, ¿verdad? El código que identifica a la institución donde se realizó la transacción. Cada institución pues tiene su respectivo código, también debe de ir registrado. El código del funcionario o empleado de la institución que tramita la operación, ¿verdad? El monto de la transacción y el lugar, la hora y la fecha en la cual se realizó dicha transacción. Es importante que se tenga en cuenta que no se incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por el hecho de remitir a la unidad de investigación financiera los reportes establecidos o cualquier información que ésta le requiera, ¿verdad? Así también por realizar los actos en cumplimiento con lo que establece la ley en relación al lavado de dinero, ¿verdad? Y activos y su reglamento. Se tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Registro.
acá es importante que se tenga en cuenta que si es un sujeto obligado, está en la obligación de registrarse ante la unidad de investigación financiera. Acá vamos a ver en este link, ¿verdad? Van a encontrar ustedes información complementaria a la parte del registro que se debe de realizar cuando se está obligado a ir a la unidad de investigación financiera. El costo pues, del registro no tiene, ¿verdad? Ninguno. Y la ubicación donde se encuentra la unidad de investigación financiera está sobre la 79 Avenida Sur, la urbanización La Mascota, la colonia San Benito. ¿No? Y acá pues tenemos los teléfonos de asesoría para los sujetos que están obligados y también para poder recibir un soporte técnico del sistema. Acá nos dice, ¿verdad? Que es existe diversidad de sistemas, se puede emplear desde Excel o también tener otro sistema complejo ofrecido por las empresas especializadas en lo referente a la materia, ¿verdad? Entonces, esto es opcional de las instituciones. Encontramos acá los glosarios, ¿verdad? En el cual tenemos el primero activo. ¿Me ayuda, por favor, Soraya, con el primero? ¿Qué nos dice que son los activos? Son los bienes con los que cuenta una empresa, ya sea en forma dineraria y o por medio de bienes tangibles o intangibles. Muy bien. Emerson. Siguiente. Los actos de comercio son los que tienen por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas. Asimismo, los actos que recaigan sobre cosas mercantiles se consideran actos de comercio, los que sean análogos a los anteriores descritos, administradora de fondos de pensión, alcaldía municipal de San Salvador. Bien. Lía, siguiente. Búsqueda de anterioridad es la actividad que se realiza en el registro de la propiedad intelectual con el objeto de determinar si existe un propietario antes de tú inicies tu trámite de registro de la marca, nombre comercial o emblema, señal o expresión de publicidad comercial. En la búsqueda indicarás al registro de la propiedad intelectual en el Centro Nacional de Registros el nombre y tipo de signo distintivo que desea buscar. Muy bien. Carla. Comerciante individual es una persona natural dedicada a ejercer actos de comercio. Muy bien. Diego. Comerciante social es una sociedad, persona jurídica constituidas para determinado fin de conformidad a las reglas establecidas por el Código de Comercio que ejercen en nombre propio actividades con fines de lucro. Bien. Siguiente, Fabricio. Correlativos. Son documentos fiscales autorizados por el Ministerio de Hacienda para que un contribuyente emita sus relaciones comerciales o actos que generen un impuesto. Gabriela. DNM, Dirección Nacional de Medicamentos. Tenemos ahí DUI, ¿verdad? Documento único de identidad. Empleado o trabajador es la persona que tiene una relación laboral, dice, con otra y que existe contrato individual de trabajo, ¿verdad? Tenemos empleador o patrono, es la persona pues que emplea, ¿verdad? A otra persona para que le preste sus servicios. Empresa es la que está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales, ¿verdad?
y de valores incorpóreos con objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Tenemos también las expresiones o señales de publicidad comercial. Soraya. Son toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos. Muy bien. Impuesto, cantidad de dinero determinada por medio de una ley, ¿verdad? Que hay que pagar al Estado. Tenemos inventario, el conjunto de anotaciones por medio del cual se lleva un control del total de la mercancía. IS, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. IVA, impuesto a la transferencia de bienes muebles. Marca, Emerson. Son signos distintivos, siendo su función principal la de diferenciar y hacer únicos tus productos y los servicios frente a otras empresas. Es como la identidad de tu servicio o producto. Por citarte un ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, Wendy's, son ejemplos de marcas que son solo nombradas, ya sabes a qué empresa se está refiriendo. Muy bien. Matrícula de comercio es el documento legal, ¿verdad? Por medio del cual se acredita para realizar actos de comercio y comprueba la calidad de comerciante y la propiedad de la empresa. Tenemos mi empresa, tenemos ese sitio web, miempresa.gov.sb, ¿verdad? Creado por el Estado para facilitar los trámites de inscripción de la empresa ante las diferentes instituciones gubernamentales competentes. NIT, número de identificación tributaria. Tenemos los nombres comerciales, que son los signos que identifican a la empresa o el establecimiento. NRC, el número de registro de contribuyente. Tenemos la OPAM, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. PAE, Punto de Atención Empresarial de la Alcaldía Municipal de San Salvador. PNC, Policía Nacional Civil. Tenemos aquí prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Diego. Es la prevención de actividades delictivas dedicadas a introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto sin poner en peligro su fuente. Un reglamento interno de trabajo son aquellas normas por medio de las cuales dentro de un centro de trabajo pues vienen a regular las relaciones laborales para todos sus funcionarios y empleados. Tenemos acá el RNT, que es el Registro Nacional de Turismo. Salario mínimo son aquellas cantidades de dinero mínimo que un trabajador de los diferentes sectores, ¿verdad?, de la economía, tiene derecho a percibir, las cuales son establecidas por el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Es decir, en el momento en el cual se va a establecer un salario mínimo, el encargado de realizarlo es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿verdad? Acá está conformado pues por tres miembros de cada una de las instituciones, ¿verdad? Y es lo que viene a conformar pues este consejo. Tenemos acá el sistema automatizado de información tributaria, ¿verdad? De la Alcaldía Municipal de San Salvador. La sociedad, pues sabemos que es un ente jurídico que resulta de un contrato solemne que es celebrado entre dos o más personas, ¿verdad? Y que ponen en común pues bienes o industria, y esto con la finalidad de repartir entre sí aquellos beneficios que provengan del negocio al que se van a dedicar. Tenemos el techo salarial,
es el salario máximo que se reporta ante el ISS a efecto de cotización, el cual se ha establecido que es de $1,000. Anteriormente el techo salarial era de $600, ¿verdad? Y pues hoy en día ese techo cambió a $1,000. ¿Qué se refiere al techo salarial? Lía, cuando hablamos de techo salarial. Es el salario máximo que se reporta ante el ISS a efectos de cotización, el cual se ha establecido de mil, perdón. De $1,000. Ajá. ¿Cómo es que funciona esto cuando hablamos del techo salarial? ¿Cuál es el uso? ¿O cómo funciona? No son los $30 que se aportan. Si el salario es más de 1,000, no se puede aportar más de $30. Ajá. Así es, ¿verdad? La parte en la cual que aunque el salario sea mayor, no se le va a descontar, sino que a $1,000. Muy bien, gracias. Y de igual manera, ¿verdad? Así van a ser cuando se tienen las incapacidades también, ¿verdad? En base a los $1,000, aunque se gane más. Luego tenemos acá la unión de personas. Okay. Se nos presenta acá un cuestionario para formar una sociedad. Nos dice que si se quiere constituir una sociedad anónima, el notario que se elija, ¿verdad? Va a realizar una serie de preguntas y pues solicitará ciertos documentos. Y acá vamos a ver algunas de las preguntas que le podría realizar el notario al momento en el cual se vaya a constituir una sociedad anónima. Por ejemplo, se tiene que tener a la mano lo que es el DUI, ese tiene que estar vigente, ¿verdad? El número de identificación tributaria y el de los socios. Si es extranjero, pues el carnet de residencia o pasaporte vigente. Esto, sabemos que el pasaporte, pues, es otro documento que sustituye en este caso al DUI. También tiene que tener solvencia municipal del domicilio. Es decir, si la empresa va a estar en el municipio de Soyapango, tiene que tener la solvencia municipal de Soyapango. Si está en San Salvador, es la solvencia municipal de San Salvador, ¿verdad? Y así sucesivamente. En caso de que uno de los socios sea extranjero y no resida en el país, este requisito no es necesario, solamente para los que estamos acá, ¿verdad? Luego, la cantidad de socios para la empresa. Sabemos que una sociedad se conforma de 2 o más. Entonces, si van a ser 10, 15, ¿verdad? Entonces, acá se debe de establecer también eso. ¿Qué denominación o nombre tendrá la sociedad? De igual manera, ¿verdad? Porque se debe de quedar, pues, especificado cuál va a ser el nombre que va a tener la sociedad. ¿Cuál será el capital mínimo de la sociedad? El capital mínimo de la sociedad para constituirla es de $2,000. ¿verdad? Este es el monto de la constitución. Tenemos que aportar como mínimo el 5%. En un año posterior se debe pagar el otro 95%, ¿verdad? Dichas cantidades de dinero pues se deben de mantener en una cuenta bancaria de la sociedad o estar siempre disponibles en efectivo. El notario pues estará solicitando un cheque certificado con el aporte inicial para hacerlo constar en la escritura. ¿Qué finalidad tendrá la sociedad? ¿Verdad? La única restricción es que sea de una manera lícita la finalidad con la cual es creada, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo de la sociedad? También puede ser indefinido, no hay un plazo establecido. ¿Qué valor le daremos a las acciones que se van a suscribir? Múltiplos de $1. ¿Cómo se dará la administración de la sociedad? Esta puede ser una junta directiva que se compone al menos por 2 personas y un sustituto.
o también por un administrador único propietario, ¿verdad? En este caso, el administrador único será el representante legal de la sociedad y sería el que dispondrá de la firma social de la sociedad. ¿Quién tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad? Así como el uso de la firma social. En caso del administrador, pues él es el que la tiene, ¿verdad? Y en caso de la junta directiva, la puede tener el presidente, el secretario o ambos. En caso de escoger junta directiva, ¿cuántos votos se necesitan para aprobar las decisiones que se adopten? Puede ser por mayoría o por simple unanimidad. Duración del cargo del administrador único o de la junta directiva, en su caso, el máximo es de 7 años. ¿Necesitas nombrar un gerente general? Si tu respuesta es sí, tienes que delimitar sus atribuciones. Para conocer el procedimiento, ¿verdad? Para las inscripciones, esto pues más la parte de acá de los costos y demás información importante, vamos a realizar un diagnóstico legal para referirse a la información más idónea. Luego tenemos el cuestionario para formar una unión de personas. Esto lo vamos a ver más adelante, lo que son los tipos de sociedades, ¿verdad? Tanto las sociedades de capital como las sociedades de personas. Entonces acá estamos ante una sociedad de personas, independientemente la clasificación, son una de las preguntas comunes que se podrían estar realizando. Debes tener a la mano de igual manera, ¿verdad? El DUI, este tiene que estar vigente. Y de igual forma, si es extranjero, pues el pasaporte, cuánto va a ser la cantidad de asociados, cuál va a ser la denominación, el objeto por el cual constituye la unión de personas, ¿verdad? El plazo por el que constituye la unión de personas tiene que ser un plazo definido. Acá sí, ¿verdad? A diferencia de las sociedades de capital o la sociedad anónima, que puede ser indefinido. ¿Con qué capital constituye la unión de personas? Acá no existe un mínimo, sino que dependiendo de la cantidad de aportación que se vaya a realizar. ¿Cómo administrará la unión de personas? Queda a criterio las reglas que se quieran establecer. Esto en cada una de las sociedades, pues allí lo determinan también. ¿Cómo será la representación legal de la unión de personas? Va a quedar a criterio de las reglas que se quieran establecer. Tenemos acá la parte de la guía presencial para el registro de un comerciante individual con empleados, ¿verdad? Estos serían los pasos que se tendrían que realizar si se hace de una manera presencial, porque más adelante lo vamos a estar viendo cuando se realice en línea. Entonces, por el momento vamos a estar estudiando, pero que se realicen los pasos de una manera presencial de un comerciante individual, no una sociedad, sino que para un comerciante individual, y que este comerciante individual tiene empleados, ¿verdad? Entonces, el primer paso que se debe de realizar es obtener el número de identificación tributaria. Esto se realiza en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En el caso del trámite lo haga personalmente, pues debe de dirigirse a la dependencia del Ministerio de Hacienda con su documento y una copia. Asimismo, debe de cancelar en la institución $1.67 en el ministerio, ¿verdad? De apoyarse completando la información del formulario, el F210 es el que se llena, ¿verdad? Ese es el formulario correspondiente. Y si es en caso se apoya a una tercera persona a realizar el trámite, necesita que se le emita una autorización autenticada por el notario, ¿verdad? Si no lo va a hacer personalmente. Tiene que llevar la tercera persona esta autorización.
Los pasos a seguir es el paso del NIT. Esto se realiza en la colecturía del Ministerio de Hacienda, la presentación del comprobante de pago, ¿verdad? Y de los documentos requeridos en las oficinas del Ministerio de Hacienda y se emite inmediatamente el NIT, ¿verdad? Primero paga, luego presenta el comprobante y ahí mismo le entregan lo que es el NIT. El paso número 2, se debe de obtener pues el número de registro de contribuyente, el NRC, mejor conocida como la tarjeta de IVA. Esto también lo vamos a realizar en el Ministerio de Hacienda. Y para poderse inscribir como contribuyente al IVA, los documentos que tiene que presentar, ¿verdad? O con los requisitos con los que tiene que cumplir es primero presentar el DUI o pasaporte en caso de que sea extranjero, ¿verdad? En original y una fotocopia simple y legible. Debe de presentar el NIT, ¿verdad? El que ya obtuvo en el paso número 1 y también de debe de llevar una fotocopia. Recibo de agua, luz o teléfono fijo que confirmen la dirección de la ubicación del negocio, ¿verdad? O el lugar para las notificaciones. Fotocopias simples también. No es indispensable que los recibos se encuentren a nombre de la persona que se inscribirá, ¿verdad? Porque si está alquilando, pues los recibos no van a llegar a su nombre. Si el sector al cual que se está inscribiendo, ¿verdad? Es el sector de comercio, servicio, industria, presentará los siguientes requisitos. El balance inicial con un activo mínimo de $2,286, elaborado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 437 del Código de Comercio, ¿verdad? Según las especificaciones que ya conocemos en lo que corresponde al balance inicial. Activo menor de 12,000 firmado por el contribuyente y activo mayor a los $12,000 debe de ir firmado por el contribuyente y también ya por el contador. Y deberá anexar documentos que comprueben los montos más altos reflejados en el balance. Por lo que veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? De lo del lavado de dinero, es que se van siempre solicitando documentos que comprueben el ingreso de estos activos. También el contrato de trabajo, constancia o carta de clientes que solicitan el servicio en la que se especifique la clase de servicio, el NIT y el NRC de quien solicita el servicio y el monto mensual a percibir. Luego, el contrato de arrendamiento de local también es uno de los requisitos que tendría que estar presentando. La inscripción del negocio en la alcaldía, el contrato de compra y venta del negocio. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuando veíamos esta parte, verdad? De la documentación o de las partes que se consideraba mercantil, la compra y venta que se realiza. La escritura de propiedad del inmueble. Si no cumple con ningún requisito anterior, pues deberá presentar documentación probatoria de la actividad económica a la cual se dedica. Si el sector al cual se dedica es agricultura y ganadería, tiene que presentar la carta de compra y venta de reses emitidas por la alcaldía municipal, ¿verdad? Para hacer constar de que eso es legal, y el contrato de compra y venta de cosecha. Si es un profesional el que va a realizar el registro, tiene que presentar el título profesional extendido por la universidad y una fotocopia. Si el título emitido en el extranjero debe estar convalidado en el Ministerio de Educación también, ¿verdad? Porque si ha realizado sus estudios fuera del país. La actividad económica a registrar debe ser acorde con la profesión del título universitario. Y si solicita agregar otras actividades económicas, deberá cumplir con los requisitos del sector al que aplique. Finanza de cumplimiento entre aseguradora y gestor
de encomienda, ¿verdad? Estos serían si es la parte profesional. Si es sector transporte, acá pues se le va a solicitar lo que es la tarjeta de circulación del vehículo de trabajo o contrato de compra-venta del vehículo. El contrato de trabajo, constancia o carta de clientes que solicitan el servicio en las que se especifique la clase de servicio, el NIT, el NRC del contratante y el monto mensual a percibir. Las cartas deben de ser firmadas por los propietarios de los negocios o por el representante legal. Esta documentación debe de presentarse, ¿verdad? Y ser verificada. El Ministerio de Hacienda pues emitirá lo que es el NRC y este no tiene ningún costo. Y la parte también de la autorización de correlativo en lo referente a las facturas y créditos fiscales, ¿verdad? Ese es otro de los puntos y hace esto por primera vez para las facturas por parte del Ministerio. Ya una vez, ¿verdad? Tengamos lo que es el NIT y el NRC, se procede a lo que es la autorización de los correlativos de las facturas a consumidor final y los de crédito fiscal, ¿verdad? Para obtener la autorización de los correlativos se debe presentar a alguna de las dependencias del Ministerio de Hacienda y ya es necesario que se cuente con el número de identificación tributaria y el registro de contribuyente, ¿verdad? Y los documentos que tiene que presentar es la solicitud de asignación y autorización de correlativos para la emisión de documentos, que es el F940, en el cual se indicará el tipo de documento fiscal que se requiere y cuánto va a ser la cantidad requerida de las facturas. La copia simple del documento de identidad y en caso que comparezca una persona autorizada o un apoderado, ¿verdad? Deberá presentar la autorización o el poder con que él actúa. Contrato de aceptación de términos de registro de servicios por Internet, asignación de roles y cambio de correo de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? En caso que no lo presente, debe de autenticar notariamente la firma y autorizar a la persona que lo presente. Y acá vamos a ver lo que son los referentes a los instructivos. Tenemos las direcciones también, ¿verdad? Donde podemos visitar. El trámite en el Ministerio de Hacienda no tiene costo. Y acá también pues se puede aprovechar de una manera en la que se vaya a realizar la obtención del número de identificación tributaria y el número de registro de contribuyente, realizar ese paso también, ¿verdad? Luego, para obtener la matrícula de comercio como comerciante individual ante el registro de comercio del Centro Nacional de Registro. Todo comerciante individual está obligado a solicitar la matrícula de comercio dentro de los 30 días siguientes a la fecha en el que el Ministerio de Hacienda le haya asignado su número de registro de contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, ¿verdad? Y a una vez le hayan otorgado lo que es la tarjeta del IVA, tiene pues 30 días, ¿verdad? Siguiente para que pueda ya realizar este trámite de solicitar su matrícula de comercio. Para obtener la matrícula se debe de presentar a la sección de presentaciones del registro de comercio. ¿Cuáles son los documentos? La solicitud con todos los datos del propietario de la empresa, ¿verdad? Recibo original de derechos de registro y el registro de contribuyente de IVA.
¿Cuáles son los aranceles? El pago de la renovación de la matrícula se calcula de la misma forma que la inscripción, en base a sus activos y a los locales que tenga. Para la casa matriz de la empresa es de 34.29 y para cada local o sucursal o agencia que se tenga, igual cantidad, ¿verdad? 34.29 por cada uno de los locales que se tengan. Si los activos de 91.43, si el activo es entre 2,000 y 57,150. 137.14 si el activo es entre 57,151 y los 114,000. 228.57 centavos si el activo está entre los 114,000 y los 228,000 para poder realizarlo, ¿verdad? Y 11.43 para cada $100,000 o fracción de 100,000. Los pagos de estos derechos de registros se pueden realizar en cualquier banco o sistema financiero, ¿verdad? El trámite lo puede realizar en las oficinas del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro. Estas están ubicadas en San Salvador, en la primera calle Poniente y 43 Avenida Norte, ¿verdad? Aquí encontramos lo que es las oficinas del Registro de Comercio. En Santa Ana, pues acá nos aparecen las diferentes direcciones. A ver, Emerson, ¿conoce usted esta institución o ha pasado por donde está ubicada esta institución? Que yo sepa, no. Bueno, no sé si he pasado y no, no me he fijado. Ok. Cuando vamos a Metrocentro, no sé si se han ido alguna vez, ¿verdad? Es la 29 más que todo, que es la que nos lleva allí. Esto está ubicada por... Ah, ya. Ya. Sí, el CNR. Ajá. Es que con todo el nombre no me acordaba. Ajá. Pues. Sí, ya he pasado por Ah. ahí donde me iban a... Bueno, yo usaba brackets y por ahí tenía cosita como un dentista, entonces por eso conocí. Ok. Entonces allí, en ese edificio, en esas oficinas es que se realiza este trámite, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, ¿conocen el de las 3 torres? Sí, yo sí. Bueno, yo me enteré por más que todo por cuando estuvo lo de eso del incendio. Ok, del joven, ¿verdad? Que sufrió ahí el accidente. Bien, esta está igual, ¿verdad? Sobre Metrocentro, también más adelante, por mercado las pulgas. Bueno, no sé si todavía existirá ese mercado, ¿verdad? Pero ese era uno de los puntos de referencia. Y el que está aquí en Soyapango también, ¿verdad? Por el paso desnivel. Ahí tenemos también las otras oficinas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Donde también pues se pueden realizar este trámite referente a esta institución. Y tenemos también lo que es la inscripción en la alcaldía del domicilio o del comerciante individual que se establezca. Esto pues se va a considerar que si acá en Soyapango, pues se van a ir a realizar los trámites a la alcaldía de acá, ¿verdad? Si en Santa Tecla, en Mexicano, dependiendo del lugar donde va a estar ubicada la empresa. Y el primer paso para registrarse, ¿verdad? Acá nos dice comerciante individual dentro de los 30 días de haber iniciado las operaciones. Luego se debe de preparar la siguiente documentación. Comerciante individual. Completar y entregar el formulario de trámites empresariales en la oficina punto de atención empresarial, ¿verdad? Y acá nos da una referencia que
Si damos allí, pues lo podemos encontrar ya el formulario también. La copia del documento, la copia del número de identificación tributaria, el balance inicial o inventario inicial, recibo de energía eléctrica y la copia del contrato de arrendamiento del local. Si la empresa es de transporte, pues deberá anexar lo que es la tarjeta de circulación, ¿verdad? De la compra y venta. Debe de realizar también la presentación de la documentación en el punto de atención empresarial en oficinas centrales, en cada delegación de los distritos y en el punto de atención empresarial en el mercado Cuscatlán también tenemos, ¿verdad? La parte esta. Luego la inscripción del comerciante también, ¿verdad? Y ahí ya se queda inscrito el comerciante. Y como punto número 6, se obtiene la tarjeta de número de inscripción patronal ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esto es que, porque ya tiene trabajadores, ¿verdad? Recuerden, eso es lo que estamos analizando ahorita. Para inscribirse en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, como patrono debe de tener al menos un empleado contratado. Deberá acercarse a cualquiera de las oficinas del IS con la siguiente documentación: el formulario de aviso de inscripción de patrono completado desde el numeral 2 al 12 y firmado por el empleador, el formulario de registro de firmas autorizadas por el patrono, original y copia del DUI y del NID, y carnet de residente o pasaporte en el caso que fuese extranjero, y el croquis donde está ubicado el negocio, ¿verdad? Esos son los requisitos que tendría que estar presentando en las oficinas del IS. Acá sí nos ubicamos en las oficinas del IS, en las oficinas centrales. Acá nos dice, miren, la dirección. La torre administrativa, o que es la oficina central, que está sobre la Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte, condominio El Salvador, costado sur de Metrocentro, San Salvador. ¿No? Entonces acá es donde se va a realizar la parte del registro patronal. Y acá les aparece donde están las oficinas también, Agencia Plaza Mundo, Agencia Plaza Merliot y las diferentes sucursales en los departamentos, ¿verdad? Miren, ahí aparecen las direcciones, los números de teléfono y los horarios de atención. Luego tenemos obtener la constancia de inscripción del establecimiento en el Ministerio de Trabajo. De igual forma, si se tiene contratados empleados. Y los requisitos: nombre del patrono y de la empresa, el nombre del comerciante individual, la actividad principal a la que la empresa, ¿verdad?, o establecimiento de los activos, la designación de la persona que representará el titular de la empresa. Y esto se realiza en el Ministerio de Trabajo y Provisión Social. Esta inscripción la debe de actualizar cada año. Si se puede actualizar cualquier dato que hubiese cambiado, ¿verdad?, en relación a los trabajadores. La información que se solicitará es la copia del formulario que contiene la solicitud, la copia de inscripción del año anterior, la copia del balance, copia del documento único de identidad, ¿verdad? Retiro de la constancia de inscripción. Independientemente si se hace el trámite presencial o por mi empresa, ¿verdad?, que es en línea, se debe de acercar a la dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se le indique para retirar la constancia. ¿Cuál es el costo que tiene la inscripción en el Ministerio de Trabajo? Ninguno. O sea, no tiene ningún costo. Luego tenemos la inscripción de patrono ante las administradoras de fondo, ya sea Crecer o Confía. Para inscribirse en las dos administradoras de fondo, como patrono debe de tener al menos un empleado contratado.
se debe de dar el formulario, ¿verdad? Para el registro de empleadores y debe de estar suscrito y con la información completa. Estos vamos a ver más adelante cada uno de los formularios. La fotocopia del DUI, la fotocopia del NID y el NRC. Y también la fotocopia de la tarjeta patronal que les ha emitido el IS. ¿Cuál es el costo de realizar este trámite? Es gratuito. No se va a cancelar nada por ir a inscribirse a las AFP. Y acá tenemos las direcciones también. Miren, Agencia Central, que está allá en la Alameda Manuel Enrique Araujo, el horario de atención y los números de teléfono. Acá tenemos Agencia Soyapango, ¿verdad? Que está frente a la parada del Citrán. Está en el Boulevard del Ejército Nacional. Ahí tenemos Confía. Y Crecer, acá la tenemos en Plaza Mundo, ¿verdad? Acá está. Agencia Soyapango de Crecer está en el centro comercial Plaza Mundo. Y por Torogoz, ¿verdad? Enfrente, casi por Omnis, por Prisma Moda, en ese sector encontramos lo que es la AFP Crecer. En la Plaza Mundo. ¿Ok? Bien. Esto era la guía presencial, ¿verdad? Y los registros de un comerciante individual cuando se tenía empleados. Entonces, es muy similar, igual la guía, ¿verdad? O los pasos que se van a hacer siempre para un comerciante individual, pero no cuenta todavía con empleados. Igual va a ir y va a obtener su número de identificación tributaria, los pasos y los requisitos son los mismos, ¿verdad? La tenemos siempre la parte si es del sector comercio o servicios, si es de transporte, si es agrícola, si es un profesional, los requisitos son igual, ¿verdad? Aunque no se tenga empleado, de igual manera la autorización de los correlativos de facturas. Estos son los mismos pasos como que si tuviésemos empleados. La diferencia es, ¿verdad? Que cuando no se tiene empleados, los trámites pues son un poco más cortos. También se tiene que ir y obtener la matrícula de comercio. Acá miren, los costos son iguales a que tuviera, digamos, la parte de empleados, es lo mismo. ¿Verdad? Y si vemos acá, llega nada más hasta lo que es la inscripción en la alcaldía del domicilio. ¿Verdad? Si no se tiene empleados, a ver, Soraya, ¿cuáles son los pasos que no se tendrían que hacer a diferencia de cuando se tienen empleados? Veamos acá. El paso hasta el cual llegamos es a la inscripción en la alcaldía, cuando no se tienen empleados. ¿Cuáles pasos son los que no se realizan a diferencia de cuando ya tenemos empleados? Señor, creo que Soraya se le fue el internet. Ok, perdón. Bueno, entonces veamos ahí cuáles serían los pasos que no, o los procesos que no se tendrían que realizar. Ajá. A diferencia de cuando tenemos empleados. ¿Cómo fue la pregunta? La obtención de tarjeta de número de inscripción patronal. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otro paso no se hace cuando no se tiene empleado? Lo del registro en la... Bueno, los registros en la AFP, no sé. Ajá, aunque el patrono sí. También. Bueno, pero ¿y el salario del patrono? No, él no se tendría que inscribir él mismo en la AFP. No. No. No.
Pues lo del registro en las AFP, el seguro social y creo que solo esas. Y lo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, Ajá. de Y juntar las planillas. Ajá, la inscripción al Ministerio de Trabajo tampoco, ¿verdad? Muy bien, entonces, esos son los pasos, jóvenes, que se tendrían que ir realizando para poder realizar la inscripción, ¿verdad? Siempre para un comerciante individual. No hemos visto todavía para las sociedades. Ahorita solamente para un comerciante individual, cuando tiene empleados, ¿verdad? O cuando no tiene empleados. Muy bien. Pues el tema que nos tocó en este día exponer serían las obligaciones laborales en el trabajo, en el Código de Trabajo. En el título primero, en el capítulo 2 de las obligaciones y prohibiciones de los patronos, de la sección primera, están las obligaciones del empleador, que se establecen en el artículo 29, que es todo lo relacionado a los patronos, que en el primer inciso tiene que ver con el pago del salario, que es pagar al trabajador su salario en la forma cuantia, fecha y lugar establecidos, que está establecido según en este código. El segundo tiene que ver con la indemnización por suspensión imputable al empleador, que se trata de pagar al trabajador una prestación equivalente al salario ordinario que ha devengado durante el tiempo que ha dejado de trabajar por causa externa al patrono. La 3 del suministro de materiales, el inciso 3 trata del suministro de materiales y herramientas, que se refiere a proporcionar al trabajador los materiales necesarios para su trabajo, así también como las herramientas y útiles adecuados para que desempeñe bien sus labores. El 4 es parecido, que es la custodia de herramientas y útiles, que el patrón no tiene que proporcionar un lugar seguro para guardar todas las herramientas o útiles o todo el equipo que el trabajador va a usar cuando eh, cuando este no los esté ocupando. En el inciso 5, es lo del deber de respeto y consideración, que los empleadores tienen que guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de maltratos de mano de obra o de palabra. El 6, que es la concesión de licencias, está subdividido entre las obligaciones de carácter público, las familiares y los permisos gremiales. El primero es que para cumplir obligaciones de carácter público, que es decir, que ya están establecidas por la ley o por alguna autoridad superior, en la que los patronos les debe pagar al trabajador una prestación equivalente a su salario ordinario que ha devengado en el tiempo que el trabajador pues cumple las obligaciones dichas. En las obligaciones familiares, pues esas normalmente reclaman la presencia del trabajador, como por ejemplo cuando un familiar se muere o un familiar también tiene una enfermedad grave, como por ejemplo la de su esposo, de su mamá o sus hijos, que es lo mismo cuando hay personas que dependan económicamente de él y que aparezcan nominadas en el contrato, o en su defecto también cualquier registro de la empresa. Estas licencias duran el tiempo necesario, pero también el patrón tiene que estar informado el tiempo por el que
por el que se va a faltar. Y en los permisos gremiales es que para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo. En el inciso 7 trata de la facilitación de asientos, que mantiene el número suficiente de asientos los días a disposición de los trabajadores en las casas comerciales o en las oficinas o en cualquier lugar en el que trabajen. Que también la misma disposición se observa en los establecimientos industriales. Pueden pasar, por favor. El 8, que está relacionado con el pago de los viáticos, que es que el empleador tiene que pagarle al trabajador su gasto de ida y vuelta cuando así sea requerido por razones de servicio que éste preste y tenga que trasladarse a un lugar distinto de su residencia, es decir, él va a tener que pagar todo eso. La 9, que es del reglamento interno de trabajo, pues es que tiene que cumplir con todo el reglamento interno que se tiene en la empresa. Y la 10, que es la ley de prevención y control de VIH, es que todas las personas que impongan en el Código de Trabajo la ley de esta prevención, pues se tiene que hacer cumplir, o sea, se tienen que hacer campañas y todo eso. Pasa, por favor. Y del capítulo, del título primero, del capítulo número 3, de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, de la sección primera, obligaciones de los trabajadores. Esos son de los trabajadores y lo que estábamos viendo anteriormente era de los empleadores. En el artículo 31 está dividido por 3 incisos, que en el primero, pues, es desempeñar el trabajo convenido, que a falta de que el patrono o alguno de sus representantes siempre sea compatible con la actitud, con la condición física y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedica el patrono. Como en el inciso 2 tenemos el deber de obediencia, que eso es ser las instrucciones que recibe el patrono o de sus representantes, que tiene todo que ver, que trata de todo lo que tiene que ver respecto a las labores que desempeñan. La 3 es de la diligencia y eficiencia, que es decir, que desempeña el trabajo con esas aptitudes y apropiadas en la forma en la que se ha establecido el lugar y el tiempo en el que va a durar. El 4, que es el deber de sigilo, que es decir, que es cauteloso con los secretos de la empresa, de los cuales el conocimiento, pues, es información confidencial, por razón de que desde su cargo, ya sea asuntos administrativos, puede causar alguna difamación sobre la empresa y esto la va a perjudicar. El 5 tiene que ver con la buena conducta, que es decir que este siempre tiene que mostrar un buen comportamiento a lo largo de toda la jornada de trabajo o solo en el lugar, no solo cuando se esté trabajando. La 6, desde el uso adecuado de materiales en el que el
en el mismo estado en que se le entregó los materiales. Es decir, que si el trabajador no los utilizó porque los materiales no sirven, están dañados, deteriorados, destruidos, pues tiene que igual informarle a su patrono y hacer un buen uso de ellos. En el 7, que es del uso adecuado de maquinaria, instrumentos y herramientas, es decir, que el trabajador tiene, en el tiempo que esté trabajando en el lugar, pues tiene que conservar en un buen estado todos los instrumentos que en su trabajo ocupa día a día, en el que pues si en ningún caso deben responder al deterioro ocasionado por su uso, pues. Y en el 8 tenemos el deber de auxilio, que quiere decir que hay que prestar auxilio a cualquier trabajador, bueno, a cualquier persona en caso de que se necesite por cualquier cosa, ya que a veces la integridad física de las personas de la empresa puede estar en peligro, entonces tiene la obligación de prestar el auxilio. En el 9, que es el desalojo de vivienda extinguido del contrato, que habla sobre desocupar la casa o habitación proporcionada por el patrono, en el que en el término de 30 días, a partir de 30 días, desde la fecha en que se termine el contrato por cualquier causa, si el trabajador encuentra otro empleado antes de los 30 días, pues el empleado anterior debe desocupar la casa o habitación que se le ha dado para dársela al siguiente, a más tardar dentro de 3 días de la persona nueva. Entonces, eso quiere decir que pues debe desocuparla inmediatamente. Y si el trabajador no lo hace, pues esto va al juez de trabajo competente y ordenará el lanzamiento sin más trámite. En el inciso 10 es sobre el examen médico, que los trabajadores tienen que someterse a ese examen cuando el patrono se los indique o por autoridades administrativas o de salud para comprobar si están sanos y si todo está bien con su organismo. En el inciso 11 es sobre el cumplimiento de normas de higiene y seguridad, en el que se observan estrictamente todas las prescripciones todas las prescripciones concernientes a higiene y seguridad establecidas por leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, en las que el empleador, para su seguridad, para la protección de los trabajadores y también del lugar de trabajo. En el 12 es sobre el reglamento interno de trabajo, al igual que el empleador, pues debe de cumplir con el reglamento interno que se tiene y respetarlo. En la 13 habla sobre residuales, que es todo lo que se imponga en el Código de Trabajo, pues tiene que hacerse cumplir junto a otras obligaciones legales. Tanya. Y bueno, acá en el título tercero, en el capítulo 2 del salario mínimo, en la sección cuarta de las obligaciones, el cual titula de las obligaciones de los trabajadores. En el artículo 150, son las obligaciones de los trabajadores, está dividido por 2 incisos. El primer inciso nos dice que
permitir que cualquier funcionario, empleado o delegado del Consejo Nacional de Salario Mínimo, debidamente autorizado, tenga libre acceso a todos los sitios donde se ejecuta algún trabajo y proporcionar los datos que se le soliciten con el fin de obtener información acerca de las condiciones que allí prevalezcan. En el segundo inciso nos dice que es obligación de los patronos permitir que las personas mencionadas en el literal anterior examinen o saquen copias de las planillas o recibos de pagos. Los datos así obtenidos solo podrán ser utilizados para fines estadísticos,